Seguimos entonces con el estudio de los eventos histórico-proféticos. Y para ello, bueno, hoy iniciamos un nuevo capítulo en el conflicto de los siglos. Capítulo 17, América, Tierra de Libertad. Y aquí vamos a ver el cumplimiento de una profecía maravillosa de Apocalipsis. Así que los invito a que se conecten con la historia. Bueno, primero con el Señor Jesús, con la historia que Él nos va a dirigir hoy, porque es maravillosa, maravillosa y trascendental. Yo creo que si esa historia no hubiera terminado bien, usted y yo no estaríamos aquí, conectados en la verdad, o sea, libres, y tal vez ni hubiese existido el pueblo adventista. O sea, esto es fundamental. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar este hermoso capítulo del conflicto de los siglos, leyendo primero el texto bíblico base, que es la profecía que vamos a ver cumplida. Vamos a leer solo una parte de la profecía en 2 diapositivas. Vamos a pedir el favor a la hermana Jessie que si nos ayuda a leer aquí. Y bueno, estén listas, hermana Luz y hermana Carito, para leer, si es posible, claro está. La hermana María Buenas Doris, a quien tardes. le damos la bienvenida. Buenas Llegaron. tardes, hermanos. Dios les bendiga. Alcancé a la oración. Yo también les ayudo a leer, perdón. A leer. Qué bueno, hermana. Qué bueno, Buenas listo. tardes. Qué bueno, bien. Entonces, hermana Jessie, si está amable. Dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ya dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y me va a saltar la parte de la lucha del dragón con Miguel. Voy a saltar vamos a saltar aquí donde el dragón ha sido arrojado a la tierra y se llena de ira contra la mujer, hermana Jessica. Aquí estos son los versículos 13 al 16. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Bueno, vamos a ir con... Durante la historia que vamos a ver del conflicto de los siglos, vamos a ver cumplimiento de esta profecía. Y si usted ve que en medio de la historia usted dice, ay, esto como que es una referencia a esto de Apocalipsis 12, de los versículos que leímos, entonces usted pues participa, ¿sí? Si usted ve algún cumplimiento, vamos a subrayar sencillamente como los protagonistas, ¿no? Primero, una mujer. Ya sabemos que representa la iglesia, una mujer vestida del sol, que es la justicia de Cristo, la luna debajo de sus pies, coronados de estrellas, que son las 12 tribus de Israel, 12 discípulos. Bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero esencialmente la mujer representa la iglesia, el remanente del Señor Jesús. Em, la luna, pues la lámpara, que son las palabras de Cristo, está como fundamento, por eso está en sus pies. Ella está encinta.
¿no? Esa es una característica de este símbolo. Está encinta, está embarazada y está a punto de dar a luz. Entonces, no es fácil bueno, como toda mujer, no es fácil dar a luz, ¿no? Pero está otro personaje en la profecía que es el dragón rojo, Satanás, o también sus múltiples facciones, ¿no? Porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos, sus múltiples cabezas de poder y todo esto, ¿no? Sus instrumentos. Eh, Él se para frente a la mujer porque se está a punto de dar a luz, ¿ok? Ella da a luz un hijo varón. Normalmente entendemos que es Cristo, aunque ahí no tiene el nombre de Cristo, sino que se da características, ¿no? Ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo es como salvado, ¿no? Arrebatado para Dios y para su trono, dice. Aquí hay otro elemento importante, el desierto, una tierra inhabitada. La mujer huye. Y hay un tiempo allí, bueno, yo diría 2 tiempos, porque uno es 1260 días, que son 3 años y medio literales, o 1260 años eh, traducidos proféticamente hablando, quiero decir. ¿Ok? Es un periodo de tiempo, 1260 días. Em, Luego hay una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y ganó Miguel. Satanás es arrojado y eso simboliza las múltiples luchas que ha tenido Jesús con Satanás en momentos claves de la historia. Em, entonces dice acá, o nuevamente, se dice que a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, o sea, otra vez aquí el desierto, ¿no? Y acá me da otro tiempo, otra profecía de tiempo. Y el Señor me la cambia. Aquí me la da en días, 1260 días, pero acá el Señor no la da en tiempo, tiempos y medio tiempo. Que por profecía ya hemos sabido que estos son 3 años y medio, o sea, hay 3 años y medio por acá y 3 años y medio por acá, ¿sí? Algo nos dice el Señor porque Él cambia de unidad y vuelve a repetir, ¿sí? Otros dicen que es el mismo tiempo. Bueno, entonces dice acá que la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río. Esta es otra símbolo clave. Los ríos que arroja el dragón son problemas y dificultades para obstaculizar el tránsito de la mujer o el viaje de la iglesia del Señor. Son todo el obstáculo que pone el enemigo para que algo no se cumpla. El propósito de él es que esa mujer fuera arrastrada por ese río, si nota. Pero el Señor envía ayuda. Lo curioso es que el Señor usa un instrumento que es la tierra. Aquí vamos a subrayarlo. La tierra, el Señor ayuda a la mujer por medio de la tierra. Hay una expresión que abrió su boca, tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Y yo diría que el 17, porque el 17 que nombraba esta mañana, la hermana Alcira, aquí se me olvidó el 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí. El 17, claro que sí, son los que en la justificación por la fe. Bien. Bueno, ese es como a grandes rasgos Apocalipsis 12, centrándonos en, digámoslo así, la protagonista, que es la mujer principal, ¿no? Y cómo Dios ayuda a su pueblo. Y aquí vamos a verlo en la historia. Entonces, si alguien identifica a lo largo de que contamos la historia del conflicto de los siglos, identifica algo, pues bien puede hacerlo. Es decir, yo creo que aquí se cumple esto o aquello. ¿Listo? Y ahí vamos con calma, vamos estudiando la profecía. Cómo se cumple en este caso, que es el cumplimiento total de esta profecía, es
en este capítulo 17, América, Tierra de Libertad. Maravilloso capítulo, como casi todos los del conflicto de los siglos, diría yo, ¿no? Cada capítulo es especial y único. Este habla de los peregrinos que van hacia el nuevo mundo. ¿Ok? Ahí está la fotico. Entonces vamos a empezar a recoger la historia de estos peregrinos, de dónde vienen, quiénes son. ¿Ok? Allí entonces nos vamos a ir a Inglaterra, la Inglaterra del siglo 17 que ya hemos estudiado, entonces allí van a aparecer algunos nombres familiares y ahí los vamos a ir recordando. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir para allá. Bien, vamos a pedirle a la hermana Lucy que si por favor nos ayuda con la siguiente página, Conflicto de los Siglos, página 333. No obstante haber renunciado al romanismo, los reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas, de manera que, aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas. Por la observancia de estas prácticas se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadoras y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Bueno, recordemos entonces Inglaterra, ¿no? Siglo 17, 16, ¿no? Empieza la reforma, recuerden de Enrique VIII, tuvo 3 hijos, que los 3 fueron reyes, Eduardo, María, Isabel, y luego viene el rey Jacobo. Ahí vamos volviendo como a recordar un poquito de esto, ¿no? Entonces, la iglesia que Enrique VIII instaura en Inglaterra, la iglesia anglicana, que al sol de hoy, allí está, ¿ok? Pero, ¿cuál es el problema de esta iglesia? Que surgió no por motivos reformistas, sino por motivos políticos y enfrentamientos entre Enrique VIII y el papado. ¿Sí? Si notan cómo es la historia, ¿no? Entonces, no fue como la iglesia luterana, la iglesia de Zwinglio en Suiza, ¿sí? La iglesia de Calvino en Ginebra, no fue así, por, digamos, movimientos teológicos, podríamos decir, que los hermanos, que el Señor les dio luz y todo esto, no. La iglesia anglicana nace por problemas políticos entre Enrique VIII y el Papa, básicamente. Problemas de relaciones. Y bueno, desde luego, pues allí llegan los reformadores. Hay reformadores ingleses que ellos sí van es por la luz que el Señor está dando al mundo. Pero así se crea la iglesia anglicana. Entonces la iglesia anglicana es controlada por el Estado, cosa que no sucedió en Alemania, ni en Suiza, ni en Holanda, ni en ninguna otra parte, ni siquiera en Ginebra. La iglesia es controlada por el Estado directamente, por la realeza de Inglaterra. Entonces, todas las ceremonias, el culto, lo que se debe decir y lo que no se debe decir es regulado por el Estado, incluyendo los ministros. Entonces, no era como en Alemania que se levantaba alguien y tenía dones que el Señor le dio para predicar, para enseñar, entonces se lo investían como ministro. No, en la iglesia anglicana era por posición estatal, le daban las credenciales, tenía que hacer como un curso. Bueno, le pusieron una estructura, una organización, ¿sí? Que venía directamente de la realeza. Entonces, pues ahí se metieron costumbres, como ellos no sabían, y Enrique VIII era muy versado en las escrituras, pues ellos empezaron a meter cosas que ya conocían, ¿sí? De prácticas y ceremonias de Roma, pues de lo que ellos sabían. Entonces ahí, esto es un motivo de división, ¿ok? Es un motivo de división, porque hay unos que sí van por la parte bíblica y comparan lo que dice la escritura con
con la forma de culto y como que no coincide, entonces ellos no están de acuerdo. Otros, siguiendo al rey y a toda esta facción, pues le dan un aire autoritario a la iglesia anglicana, porque aquel que no se adecua a lo que dice el Estado, a la iglesia anglicana, pues es expulsado, es perseguido, de pronto aquí no hay martirio, pero sí le ponen multas, lo persiguen, lo meten a la cárcel, bueno, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, esa es la iglesia anglicana y de aquí parte la historia de los peregrinos, ¿ok? Porque aquellos que se oponen a la forma en que se hizo la iglesia anglicana se llaman los puritanos, ¿ok? Y según la señora White, o más bien según el Señor, lo que le revela a la señora White, ahí está el pueblo de Dios en la iglesia puritana, por lo menos en Inglaterra, ¿sí? Son gente que de corazón quieren hacer las cosas como dice la palabra. De pronto en su celo cometen errores como nosotros hemos cometido errores, pero su deseo ferviente es hacer las cosas como Dios dice y regresar a la fe primitiva. Entonces, esa iglesia anglicana es motivo de división. Para los conservadores y los partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos, pero había otros que no pensaban así. El hecho de que semejantes prácticas tendía un puente sobre la cima existente entre Roma y la Reforma. Era para ellos argumento terminante contra la conservación de las mismas. La consideraban como símbolo de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Arguían que en su palabra Dios tiene establecidas reglas para su culto y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir otras. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que él había ordenado explícitamente. Bueno, suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia, eso fue por la Roma papal. Y diríamos, la Roma imperial lo que quiere hacer es suplir la autoridad de Dios con la del Estado. Ahí está el problema. Entonces, Enrique VIII y en adelante quisieron regular todo en la iglesia y pues eso es suplir también la autoridad de Dios. Esto los hermanos puritanos se dieron cuenta y dijeron, pues, ¿para qué la iglesia anglicana es casi lo mismo que la iglesia papal, pero con otro nombre, con otros vestidos, pero en su práctica, en su culto es la misma cosa, lo mismo? O sea, y en realidad la primera iglesia anglicana era un culto muy similar al romano y hoy en día, ¿sí? Entonces ellos decían, no, pues eso no tiene sentido. Esos son los puritanos, desde luego se van a, digamos, ellos no son violentos ni nada, pero simplemente sientan su posición, que no están de acuerdo y por eso empiezan a ser perseguidos, desde luego, porque no están en línea con lo que dice el gobierno. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asuntos de formas. La asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte. Lo mismo que nos espera, ¿cierto? La misma historia. Exacto, entonces, como ustedes ven, pues los hermanos puritanos eran señalados, y todo, en su carácter se veía que eran diferentes, en su vestimenta, en su, sí, forma de vida tan sencilla. Entonces eso despertaba el odio de aquellos que no querían, pues, una reforma en su vida. Y eso lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Como el que sí quiere ser reformado, aunque cometa errores,
pues para Dios es de mucho agrado y va a despertar las pasiones animales en aquellos que no quieren ser reformados porque representan como una reprimenda para ellos, aunque no les digan nada. Su sola forma de vida es un testimonio que habla por sí solo y se sienten reprendidos, entonces empiezan a perseguir. Y por ley, como dicen acá, había que ir a culto a la iglesia anglicana, por ley. Em, Además de eso, pues imagínese usted que lo tenga que usted que ir a un culto que usted no está de acuerdo, que usted no siente en su corazón que es así, o sea, eso es coartar la libertad de conciencia, ¿no? Hermana Paola. Yes. Me llamó la atención lo que es la ley que sacaron, ¿no? Porque eso es una de las cosas por las cuales se independizaron, ¿no? Por ese control o es obligatorio y terminaron también haciendo lo mismo. Sí, más adelante la hermana White. Pero los motivos son diferentes. Lo que pasa es que es bien arraigado lo que heredan de Roma, ¿sí? Me acuerdo de la oración que hacía la hermana Elcira. Hay unos árboles que están más grandes, otros más chicos, y no podemos exigir que todos los árboles den frutos cuando no estamos preparados para dar frutos, ¿no? Todo es un proceso. Entonces, estas personas salen de un oscurantismo, pues usted ya lo hemos estudiado durante mucho tiempo, cómo ha sido ese oscurantismo, y salir de ahí no es fácil, ¿no? Eso es un proceso y el Señor lo sabe muy bien. Pero el corazón, lo que mira el Señor Jesús. En estas familias el corazón es de agradar a Jesús, o sea, lo aman, quieren estar con Él, quieren agradarle. ¿M? Entonces, Quiero, bueno, sí, quiero compartir algo de lo que estás diciendo. Es que a veces nos fijamos en los frutos, en que den frutos, pero no en el dador de los frutos. Entonces, a veces vamos a las personas a pedirles frutos, pero resulta que esas personas, como tú, como yo, no conocemos todavía al dador de los frutos. Y el dador de los frutos, que es el que siembra, el que riega, el que está pendiente para que vaya fortaleciéndose, pues si el arbolito no sabe quién fue el que lo sembró, el arbolito no sabe quién viene y lo riega, pero yo voy y le pido que dé frutos, pues es que el arbolito no va a dar. Pero cuando yo sé quién es el que me sembró, quién es el que está trabajando conmigo día a día, y lo voy conociendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ahí voy dando fruto. Pero yo no puedo dar fruto así. Y entonces a veces nosotros, como pueblo del Señor, queremos ir a la gente que no conocen de Jesús, que den frutos. Cuando el orden es, ustedes conocen a mi amigo Jesús. Él es el dador de los frutos. Y luego si voy, una vez el arbolito ya haya empezado a crecer, crecer, y a veces uno dice, oiga hermano, pero es que usted ya cuántos años lleva en la iglesia, y usted todavía no mismo. Más bien la pregunta sería, querido hermano, ¿cuánto tiempo hace que tú conoces a Jesús, a mi amigo Jesús? Y muchos dentro de la iglesia no conocen a mi amigo Jesús. Pero vamos directo por los frutos. Gracias. sí, así es. Bueno, hermana Carito, entonces los puritanos la tienen bien difícil en su propio país. A principios del siglo XVII, el monarca que acaba de subir al trono de Inglaterra, Jacobo, declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran, o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Y la siguiente. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir. Muchos se convirtieron para los que deseaban servir a Dios según el dictado de su conciencia. Inglaterra había dejado de ser un lugar habitable. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades.
Frustrándose sus planes, eran entregados en manos de sus enemigos. Pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. Bien. Antes de Jacobo Estuardo estuvo Isabel. Ustedes saben que ella era más lapsa, aunque todavía no entendía bien lo de la libertad de conciencia, pues no se dedicaba a perseguir a la gente de su propia nación. Entonces hubo cierta tolerancia, aunque la gente de a pie, pues, digámosle así, le hacía bullying a los hermanos puritanos. Pero ya cuando llega rey Jacobo, el de la Biblia King James, pues pone leyes donde, como dice acá, estaba resuelto a que los puritanos o se conforman a la ley o se van, ¿sí? Entonces él empezó a perseguir, encarceló a muchos de los puritanos como medidas represivas, ¿ok? Entonces ellos dijeron, no, pues aquí ya no podemos vivir. Entonces ellos se van a Holanda, ¿ok? Algunos se deciden refugiar a Holanda. Y los hermanos puritanos, hay una migración hacia Holanda, ¿ok? Porque allá sí hay libertad de conciencia y hay libertad de culto. Listo. Entonces, vamos a leer de otro libro, otro de los libros que usó la hermana White para componer este capítulo. ¿Listo? Que se llama Omi, Sí. y si comparamos a este tiempo, Holanda todavía tiene esa libertad de culto. Sí, señora. Sí, de hecho, Holanda es uno de los países que en su constitución se parece mucho a la de Estados Unidos. Sí, claro, ahí Qué hay bueno, y muchos sí, hermanos protestantes y la mayoría de holandeses son protestantes. qué bueno. ¿Y Suiza Suiza a sí no. este tiempo? Pues Entonces, se convirtió en sede de la facción romana, entonces ustedes saben que hay uy, muchas cosas, ¿no? Ya lo hemos ujú, dicho. sí, señor. Bueno, qué bien. Gracias. Me recordaste lo de Suiza. Es que una amiga fue para Suiza, pero bueno, listo. Bueno, gracias. Bueno, sí, señora, ok. Entonces, hermana Jessica, vamos a leer entonces de Historia de los Estados Unidos de un escritor que se llama George Bancroft, que fue un prominente estadista, miembro del gobierno de los Estados Unidos en la época de la hermana White, un historiador. Él fue diplomático, embajador de Estados Unidos se me olvidó el país donde fue a ser embajador, creo que Alemania. Y él escribió un libro increíble sobre la historia de los Estados Unidos. eh, en varios tomos, es increíble, pero bueno, de aquí vamos a sacar solamente la parte de los peregrinos, de la historia de los peregrinos que lo usó la hermana White para componer esta parte de la historia. Dice, hacia el final del reinado de Isabel I, un pueblo pobre del norte de Inglaterra fue iluminado por la palabra de Dios. Y como pronto fueron burlados y despreciados por la multitud profana y sus ministros urgidos con el yugo de la prescripción, ellos, por el aumento de los problemas, fueron llevados a ver más allá. Muchos de ellos, por lo tanto, cuyos corazones el Señor había tocado con celo celestial por su verdad, resolvieron, cueste lo que cueste, sacudirse la esclavitud anticristiana y como pueblo libre del Señor, unirse mediante un pacto en un estado eclesiástico en la nave del Evangelio. De la misma fe que Calvino, sin prestar atención a las leyes del Parlamento, rechazaron los cargos y los llamados, los tribunales y los cánones de los obispos y renunciando a toda obediencia a la autoridad humana, afirmaron para sí mismos un derecho ilimitado e interminable de avanzar en la verdad y andar por todos los caminos que Dios les había dado a conocer o debía darles a conocer. Este grupito del norte de Inglaterra, de puritanos, es el que se van a volver los peregrinos, ¿ok? Que van a llegar a América. Pobres, con muchas dificultades, pero dice acá fueron iluminados por la palabra de Dios. ¿Qué vieron ellos ahí? No sé, no lo he encontrado, pero vieron algo. El Señor los iluminó y les pone el Señor el deseo de buscar un lugar donde puedan
ejercer su culto sin ninguna presión, sin ninguna ley del Estado. Ellos dicen, tenemos que irnos, ellos son los que empiezan el movimiento Holanda, este grupito del norte, ¿ok? Entonces, es bastante interesante, hermana Jessie, si quiere continúe con con el siguiente que hace parte del mismo. Perdón, hermano, Sí, señora. es que no entiendo acá, no, la pasadita. ¿Qué significa cuando dice, y sus ministros urgidos con el yugo de la prescripción? ¿Qué quiere decir eso ahí? ¿Qué es eso? Sí, es que los ministros no podían ejercer, o sea, nadie podía predicar la palabra sin autorización del Estado. No podía haber pastores por fuera de la iglesia anglicana, Ah, ya, ministros. Entonces, gracias. los prescribían, les imponían multas y les prohibían por la ley ejercer ministerio. Entonces, todo tenía que ser a través del Estado, la iglesia anglicana, eso es lo que quiere decir. Bien, Ana Listo, Jessie. gracias. Ok. La iglesia reformada, que tenía por pastor a John Robinson, un hombre difícil de igualar, fue acosada y vigilada día y noche por los agentes de la prelatura. Durante aproximadamente un año, mantuvieron sus reuniones todos los sábados, en un lugar u otro, ejerciendo el culto a Dios entre ellos, a pesar de toda la diligencia y malicia de sus adversarios. Pero como el hombre se niega siempre a hacer cumplir las leyes dictadas por el fanatismo, la tarea recae sobre el fanático o el salvaje. De ahí que la severidad de su ejecución sobrepase por lo general la intención de sus autores. Y los pacíficos miembros del pobre y perseguido rebaño de Cristo, en desespero de permanecer en Inglaterra, resolvieron buscar seguridad en el exilio. Este grupito de puritanos, ¿qué días se reunían? Los sábados. Los sábados. Interesante, ¿no? Y es porque el Shabbat, ellos tenían conocimiento del Shabbat como día que el Señor señaló para como memorial de la creación. Ellos tenían ese conocimiento. El sábado nunca se perdió en la historia. Siempre hubo algún grupito que conservó eso porque el Señor dice que ese es señal entre él y su pueblo. Es algo bien hermoso y profundo esto de la señal del sábado. Entonces, donde veamos en la historia un grupo que guarda el Shabbat, allí está el pueblo de Dios. No quiere decir que los otros que no lo guarden no sean pueblo de Dios, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Sino que el Señor de todo el pueblo que tiene saca uno especial para conservar esas cositas, para que no se pierdan en la historia, ¿sí? Quiere decir que los otros no sean pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, este grupito del norte de Inglaterra, de los puritanos, que muchos de ellos eran pueblo del Señor, este grupito el Señor les dio ese conocimiento del sábado. Era como el remanente de esos puritanos que el Señor les dio ese tesoro. Entonces, miren qué interesante. Y cosa curiosa, el enemigo se va contra estos, más que contra los otros. Ahí como lo dicen, un año entero siendo perseguidos y tratando de reunirse a escondidas los sábados en algún lugar apartado, escondidos, pero los querían perseguir a como de lugar. Este señor la cogió contra John Robinson, ¿ok? El pastor de ellos, el ministro, desde luego él no era aprobado por la iglesia anglicana, ni nada, pero este lo cogió entre ojos y lo empezó a perseguir. No lo cogió, creo que después lo coge, pero no lo cogió ahí. Ok, John Robinson es uno de los personajes de los peregrinos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ellos deciden irse a Holanda. Dice, Holanda, en su controversia con España, había hecho gala de virtudes republicanas y en la reforma de sus iglesias había imitado la disciplina de Calvino. Inglaterra había sido su aliada en sus mayores peligros. Los Estados holandeses
por un tiempo se habían convertido casi en una parte de los dominios ingleses. Las ciudades cautelares estaban todavía guarnecidas por regimientos ingleses, algunos de los cuales eran amigos de los separatistas. William Blester, más tarde anciano gobernante de la iglesia, había servido él mismo como diplomático en los Países Bajos. Así, los inmigrantes se sintieron atraídos por Holanda, donde, según oyeron, había libertad de religión para todos los hombres. El problema de Holanda es que había mucha presencia de los ingleses allá por colaboración mutua y porque Inglaterra y Francia, Inglaterra y Holanda pues eran de la misma facción. Recordemos las dos facciones, ¿no? Y recordemos que la hermana Elcira nos había contado que en Holanda e Inglaterra son los lugares donde ellos se establecen. Son las dos naciones en esa época donde se van a establecer antes de ir a los Estados Unidos. Entonces, allá hay libertad de religión, en Holanda sí, porque allí gobiernan los Orange. Pero de todos modos hay mucha cooperación entre ambos y es cerquita. Holanda de Inglaterra es a un paso. Entonces allá también el rey va a pedir permiso para perseguirlos, Jacobo. Sin embargo, ellos logran escabullirse al principio y aparece William Brewster, ¿ok? Otro de los líderes de los peregrinos, de los puritanos, ese grupito de puritanos que está allí. William Brewster. Este sí es diplomático, ha servido como diplomático en los Países Bajos. Él es inglés y fue miembro él fue colaborador del embajador de Reino Unido para Países Bajos, ¿no? Este hombre era ya más conocido, ¿no? Más prominente. John Robinson no era. Entonces, pero ahí llega como ayuda y el Señor empieza a permitir que entren ciertos personajes. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es la vida en Holanda? Vamos a leer entonces. La salida de Inglaterra se llevó a cabo con mucho sufrimiento y peligro. El primer intento fue impedido, pero los magistrados frenaron la ferocidad de los oficiales subordinados después de un mes de arresto de toda la compañía. Solo 7 de los hombres principales fueron detenidos un poco más en prisión. Cuando salen los encarcelan, los cogen. Ese Jacobo está pendiente de lo que hacen ellos y los logran coger. Duran como un mes en prisión. 7 de ellos los tienen un poco más, pero como no tienen motivos así como reales, pues tienen que soltarlos. Pero el rey quiere inventarse cualquier cosa para cogerlos. No tienen pruebas. La historia de los peregrinos es de mucho sufrimiento, hermano. Eso es una cosa increíble, como están siempre escapando. Y de ahí, pues, viene esa ira del dragón, de Apocalipsis 12. Y el dragón usa una de sus cabezas, que es este señor Jacobo, para hacerle la persecución a la iglesia del Señor. En la primavera siguiente, 1608, el plan se renovó. Como si hubiera sido un crimen escapar de la persecución, un pantano poco frecuentado en Lincolnshire, cerca de la desembocadura de Humber, fue el lugar de la reunión secreta. En el momento en que un bote transportaba a una parte de los inmigrantes a su barco, una compañía de jinetes apareció en su persecución y se apoderó de las mujeres y los niños indefensos que aún no se habían aventurado sobre las olas. Era lamentable ver la pesada carga de estas pobres mujeres en apuros, con llanto y gritos por todas partes. Pero cuando fueron apresados, parecía imposible castigar y encarcelar a esposas e hijos por el único delito de haberse querido ir con sus maridos y padres. No podían ser enviadas a casa porque no tenían hogares a dónde ir. De modo que al final los magistrados se alegraron de librarse de ellos en cualquier condición, aunque mientras tanto ellos, pobres almas, soportaron suficiente miseria.
Tal fue la huida de Robinson, Brewster y sus seguidores de la tierra de sus padres. Se supone que era un lugar secreto donde iban a huir ya a Holanda. Pero al parecer hay alguien ahí como que les está soplando donde se mueven, porque mira, ahí les llega un regimiento, ¿no? Les llega ahí un batallón y los hombres ya están en alta mar. Ellos están no en alta mar, sino abordando el barco, pues cargando todo. Y cogen a las mujeres y los niños, ¿ok? Y entonces pues empieza la angustia, ¿no? Los hombres, ¿qué hacen? ¿Se devuelven por sus mujeres y sus niños o se quedan allá? Bueno, el caso es que ellos ni sabían dónde se habían metido a las mujeres y a los niños. Pero la providencia se encargó de ello y soltaron a estas mujeres porque ¿qué cargos tenían contra ellas? Ellas querían ir con sus maridos y padres. Los hombres ya estaban en un barco holandés, por lo tanto no podían hacer nada porque eso ya era otra jurisdicción. Entonces lo soltaron. Pero para que veamos, hermanos, que esto no fue algo, o sea, esto fue algo eh, incentivado por Satanás, por el dragón de Apocalipsis 12. ¿Y por qué tanto interés en este grupito? Muchos se habían ido ya a Holanda y no habían tenido esa persecución, pero justo este grupo sí se la ponen toda. ¿M? Y Jacobo, ¿por qué se empeña en este grupo? ¿Será que es que él sabe que ahí hay algo? ¿Será que estudiaron las profecías? Bueno, son cosas para meditar, pero este grupo la tiene bien difícil, el de John Robinson. Sigamos. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres, de lengua diferentes de las de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos, hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos, pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas, sino que levantaban la vista al cielo, su anhelada patria, y serenaban su espíritu. Quejas inútiles, me acordé de lo que dijo la hermana Alcira. Ese propósito que tiene ella de no quejarse, ¿no? Les tocó muy duro. Allá llegan a Holanda con un idioma diferente, con costumbres diferentes, a hacer trabajos diferentes. Les tocó aprender cosas que no sabían hacer. Y su esperanza era que eran peregrinos. Precisamente el asumir ese papel que Dios les da, de que son peregrinos, o sea, su verdadera casa no es esta tierra, pues les ayuda a mirar más allá. Y yo creo que es algo que nosotros debemos hacer. Porque a veces nos arraigamos tanto en un lugar o en una comodidad en la que estamos que el Señor tiene que desacomodarnos. Porque no comprendemos que somos peregrinos. Y tal vez tenemos sueños terrenales. Pero entrégaselos a Jesús, que Él hasta los sueños terrenales puede hacer que se cumplan. Si es para nuestro beneficio, si no nos van a hacer mal, desde luego. Eso es someterse al Señor. Y estos peregrinos sí que nos dan esta lección de someterse al Señor. Lo que sea, donde sea y como sea, les tocó a algunos ponerse a sembrar, a recoger aquí manojos de plantíos que nunca habían hecho. Y eso ocurrió en 1600
9 se establecen, 1608 salen, ¿sí? Se establecen en Holanda, sí, 1608. Se establecen en Holanda, está ahí cerquita, pero cambia todo en Holanda, ¿ok? Y se establecen en la ciudad de Leiden. Esa es la ciudad que recibe a este grupo, ¿listo? Tommy, y en la Ujú. palabra de Dios dice que todo el que quiere seguir a Cristo sufrirá persecución. Todo el que, sí, dice, todo el que desee vivir piadosamente en Cristo, dice, padecerá persecución, sí, señora. Todo el que Así es. desee. Y miren que dice, no dice todo el que eh, viva piadosamente ya. Ahí no dice el que ya vive piadosamente, no. Ahí dice el que quiera, el que desee, el que anhele. Sí, Y decida, ¿no, Tommy? Uno puede desear, pero no decidir, ¿cierto? bueno, yo ahí sí decidir, uno puede decidir, pero no tener el poder. ¿Sí? Entonces tú puedes tener todas las ganas de decidir, sí, decides, pero no tienes el poder de hacerlo. Entonces, si no viene de Jesús, no vas a poder hacerlo, definitivamente. La decisión está en someterse a Cristo, más no en yo hacer las obras de Cristo. Eso podría decir desde mi punto de vista. Estos hermanos todavía, estos hermanos no tenían, o sea, les faltaba mucho. Estos hermanos cometieron muchos errores también y por eso también sufrieron, ¿sí? Pero Jesús no los abandonó. Y tenían el deseo. Y la decisión, ¿quién se la puso? Jesús, porque eso no es fácil. Hay muchos puritanos que se quedaron allá, querían salir, pero no les daba las fuerzas. No podían, ¿sí me entienden? O sea, fueron honestos y dijeron, no, yo no puedo acompañarlos. Este grupito que salió es porque Jesús les puso el querer y el hacer, porque ahí se cumple la palabra. El Señor es el que pone el querer y el hacer. Por eso digo que puede uno tener las ganas de decidir, pero no tiene el poder de hacerlo. Entonces, estos hermanitos fueron los que Jesús eligió para hacerlo. Otros prefirieron vivir esa persecución allá eh, y muchos en su posición donde se quedaron, según el Señor les indicaba, salieron adelante. Sí, en este caso estamos siguiendo a uno de los grupos de puritanos que sufrió, que es el que el Señor tiene un propósito especial con ellos. ¿Listo? Bien. En Holanda se vieron obligados a aprender oficios mecánicos. Brewster se hizo impresor. Bradford, que había sido educado como granjero, aprendió el arte de teñir seda. La lengua de los holandeses nunca les resultó agradable y sus modales aún menos. Vivían como exiliados. Muchos de sus amigos ingleses no acudían a ellos o se alejaban llorando. Sus continuos trabajos con otras cruces y penas los dejaban en peligro de dispersarse o hundirse. Sus hijos, compartiendo las cargas de sus padres, se inclinaban bajo el peso y se volvían decrépitos en la primera juventud. Conscientes de su capacidad para desempeñar un papel superior en el gran drama de la humanidad, les movía la esperanza y el celo interior de hacer avanzar el Evangelio del reino de Cristo en las partes remotas del Nuevo Mundo. Sí, aunque no fueran más que peldaños para otros en la realización de una obra tan grande. Miren lo que dicen acá. Muchos de sus amigos ingleses no acudían a ellos o se alejaban llorando. ¿Por qué? Porque no los podían acompañar, ¿sí notan? No tenían el poder. Es Jesús que les da poder a estas personas porque tiene un propósito con ellas. Sin embargo, sus amigos pues tratan de apoyarlos con sus oraciones, ¿sí? Pero no pueden acompañarlo. Es duro porque un día tienes para comer, al otro día no se sabe, no se sabe. Imagínense, para Brewster, aprender el oficio de impresor, algo que nunca había hecho. Sí, o Bradford, que él sabía cultivar, pero le tocó aprender el arte de teñir seda. Imagínense una cosa que ni idea, con un idioma totalmente distinto y costumbres distintas. Para ellos,
Los holandeses, ustedes saben que los ingleses son refinados, sí, son muy limpios, muy pulcros en todo. Esos tienen los ingleses. Los holandeses son más frescos, digamos, en muchas cosas, menos formalistas y todo eso, pero ahí chocan, claro, chocan. Entonces, no es tan fácil a ellos. Y claro, son extranjeros y para los que hemos vivido en otro país es diferente, no se siente igual, no se siente igual porque no es un extranjero, no seguirá siendo extranjero para los habitantes del país donde uno esté. Entonces, son trabajos duros, pero los holandeses les abren las puertas, los hace tratar de sentir bien. Hay muchos que el Señor usa para brindarles este trabajo, por lo menos, ¿sí? Y ahí empiezan, hermanos, de ceros. Ellos tienen que dejar su hogar. Ellos no es que se llevaron sus pertenencias o no, ellos tuvieron que huir. Recuerden que se reúnen en un lugar secreto, escapando del ejército del rey y dejan todo atrás. Cuando cogen a las mujeres, les dicen, se devuelven a sus hogares. Las mujeres dicen, no, no tenemos ningún hogar. Ya nuestras casas ya son de otros. Nosotros abandonamos todo y las soltaron por eso. No tenían nada. Entonces, llegar a un país así es bien duro, hermanos. Para que también meditemos en nuestra vida, hermanos. Cuando el Señor nos pide alguito a veces nosotros sí nos quejamos, hermanos, pidámosle poder a Cristo para obedecerle y para someternos y Él nos pondrá el querer y el hacer. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Y el siguiente. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía preparados para ellos. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. Las pruebas, hermanos. Nuestros hermanos puritanos, en medio del destierro, contratiempos, dice acá que esto es lo que el Señor quiere lograr en nosotros, miren. Lo subrayamos. Crecer en amor y fe. Eso es. Y ellos, o sea, les tocaba así, el Señor lo eligió así, porque así van a crecer en amor y fe. ¿Listo? Entonces, pero el Señor nunca los dejó. Él no los olvidó en el tiempo de la prueba, como tampoco te olvida a ti. Y el Señor, ¿a quienes usa para darnos ánimo y sostenernos? A sus ángeles. Mire, esa es la labor de los ángeles. El Señor Jesús le dice, dale ánimo allá al hermano Esteban, está como acongojado, la hermana Jessie, hermana Doris, hermana, todos nosotros. Nos da ánimos. El Señor manda a sus ángeles. Entonces, te tienes que aferrar a las promesas, lo que las pruebas son pruebas porque precisamente son algo que son retos, son difíciles para nosotros. Y como nos acostumbran a que tenemos que hacer las tareas bien y hacer responsable, entonces nos da duro cuando perdemos una prueba, cuando fallamos, cuando cometemos un error. Pero el Señor no nos mide así. Imagínense si el Señor nos midiera por las pruebas que pasamos y las que no pasamos, como dándonos una calificación como hace el mundo. No, hermanos, el Señor no mide las cosas así. Él tiene un propósito con las pruebas. Y estos hermanos crecieron en amor y fe, así como tú y yo vamos a crecer en amor y fe en medio de las pruebas que el Señor nos pone. Y entonces, ellos les parece, mire acá,
tienen una impresión de que la mano de Dios les está señalando allá al mar. Holanda es un país costero, ¿no? Y ellos como que sienten que tienen que avanzar allá al otro lado del mar. Imagínense, estando aquí en unas condiciones tan difíciles. Y si se ponen a contar a sus amigos que no, que ahora quieren ir allá a Estados Unidos, pues todo el mundo le va a decir, están locos. Miren cómo están de mal y todo es que Estados Unidos. No, porque es que eso es del Señor, es algo tan personal, hermanos. Cuando tú vas de un lugar a otro, dice el Señor el que te mueve. Eso es algo que solamente entiendes con el Señor. Muchos preguntan, ¿y tú por qué estás en Brasil? Hermanos, el Señor. Eso es algo el que el Señor nos trajo aquí. ¿Mm? Lo necesitábamos con mi esposa y yo. Otro le tocará en el mismo Colombia moverse de un lado para otro, de Bogotá a otro lado, no sé, cada uno tiene su experiencia, hermanos, pero eso es algo que lo defines con Jesús. Y entonces ellos sienten que el Señor les está señalando hacia dónde, más allá del mar. Hay algo allá, algo que les está llamando. Eso lo pone el Señor porque Él quiere cumplir una profecía con ellos o quiere cumplir un propósito, más bien, con ellos. Y entonces ahí dice, avanzaron sin miedo. ¿Por qué? Porque confiaron en las promesas del Señor. Qué lección, hermanos, que necesitamos aprender esto. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no confiamos. Sencillo. A medida que aumente nuestra experiencia con el Señor, aprendamos a confiar en el Señor, el miedo irá desapareciendo, porque a veces tenemos miedo para dar un paso. Nos da miedo. Es por eso que no avanzamos y el enemigo juega con ese miedo. Nos pone bloqueos a través de ese miedo para que no avancemos. ¿Mm? Ay, hermanos, es lo que nos falta. ¿Mm? La iglesia había sido humillada para después ser ensalzada. Dios nos tiene que humillar a veces. Hay de otra. Dios iba a manifestar su poder en ella, en la iglesia, iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Nunca olvidemos esto, hermanos. No nos abandona. A pesar de todo esto, ¿no? La ira de Satanás, ya vimos en Apocalipsis 12 que Satanás está ahí con ira contra la mujer. Y hay una conspiración acá, miren. Hay una conspiración, es como si el rey Jacobo supiera que ese grupo es especial. Por eso digo que hay algo extraño, ¿sí? Y esa misma persecución y destierro y cosas duras abren el camino a la libertad. Parece contradictorio, ¿no? Que el Señor nos tenga que sacudir para que al final obtengamos la libertad. Ataduras, necesitamos libertad. Solo Jesús nos puede librar de esas ataduras. Entonces, lo que vivieron los hermanos allá en Holanda y lo que van a vivir en ese viaje al Nuevo Mundo, a Norteamérica, simboliza nuestro viaje personal con Cristo. Es lo mismo. Nosotros somos parte de ese cuerpo espiritual llamado Iglesia de Cristo. Y nosotros no somos diferentes a ellos. O sea, nos tiene que el Señor tratar igual como Él ha trabajado antes, trabaja hoy día. Lo terrible es que hayamos pensado que estábamos bien, que estábamos y éramos miembros de la Iglesia del Señor, sin vivir la experiencia que el Señor le dio a los miembros de su iglesia en todos los siglos. Bueno, entonces si estás en medio de una prueba, bienvenido al club, como muchas veces decimos con la hermana Alcira y con Jessie, mi esposa, bienvenido al club. Ahora eres de la iglesia del Señor, ¿sí? Ahora estás participando de lo que
el Señor necesita que participemos nosotros para crecer en amor y fe. Recuerda, no hay otra forma, no hay otra forma. Esta es la iglesia en donde se reunieron los hermanos puritanos en Holanda. Mira, el Señor les prohibió hasta un templo católico abandonado en la ciudad de Leiden. Se llamaba la iglesia de San Pedro, abandonado y todo, pero le llegó por providencia. Y ahí se reunían los hermanos, un lugar grande, ustedes ven ahí la foto, ¿no? Como eran las iglesias en esa época. Y ahí ese grupito reunido orando, 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 buscando la presencia del Señor, la respuesta del Señor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? Ahí en medio de esas oraciones que descubren que Dios les señala que necesitan irse de Holanda ahora para ir a buscar el nuevo mundo, como se llamaba en esa época. Y ahí en oración, en un culto sencillo, llegaron a tener 300 miembros. Esa iglesia creció allá en medio de la dificultad. Ese grupito de puritanos que salieron de Inglaterra, unos 50 máximo, y llegaron a tener 300 ahí en Leiden, que no duraron mucho tiempo ahí. Ellos están en 1608 en Leiden y hasta 1620 van a partir al Nuevo Mundo, o sea, duran 12 años allí en Holanda. Y orando y esperando que el Señor a dónde los va a mandar. Esa dependencia que los hermanos puritanos tienen del Señor necesitamos aprender de esa experiencia y pedirle al Señor que nos dé esa dependencia. No mover un pie hasta que el Señor no nos diga. Bien. Vamos a terminar aquí con las últimas diapositivas de esta sección. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Hicieron un pacto. El Señor los movió a hacer un pacto. Y el pacto era que a donde Dios les dijera que debían ir, ellos se irían juntos. Mira, ahí está. En todos sus caminos, sea donde fuere y por loco que pareciera, ellos dijeron, Señor, queremos que nos lleves tú, donde tú quieras. Y dice la hermana White, en esto se manifiesta el verdadero espíritu de la Reforma. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ir en los caminos del Señor, esperar en Jehová lo que Él diga, eso haremos. Si Él no lo dijo, no lo haremos. Y así con ese pacto deciden partir de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Esa es otra aventura. Vamos a leer aquí de un sitio en internet del lugar donde llegaron los peregrinos del Nuevo Mundo para detalles adicionales. Tras pensarlo detenidamente, la congregación decidió abandonar Holanda para establecer una aldea agrícola en la parte norte de la colonia de Virginia. En aquella época, Virginia se extendía desde Jamestown en el sur hasta la desembocadura del río Hudson en el norte. Allí esperaban vivir bajo el gobierno inglés, pero celebrarían su culto en una iglesia propia y separada. Como su propio dinero no era suficiente para establecer su aldea, llegaron a un acuerdo con inversionistas financieros, el Concilio de Nueva Inglaterra. La compañía de inversores proporcionaría pasaje a los colonos y les suministraría herramientas, ropa y otras provisiones. Los colonos, a su vez, trabajarían para la empresa
y enviarían a Inglaterra recursos naturales como pescado, madera y pieles. Todos los bienes, incluidas las tierras y las casas de los peregrinos, pertenecerían a la compañía hasta pasados 7 años, cuando se repartirían entre los inversores y los colonos. Los colonos y los inversores tuvieron muchos desacuerdos, pero finalmente los peregrinos pudieron salir de Europa hacia América. Y ahora los hermanos puritanos dicen, bueno, listo, el Señor nos está señalando Estados Unidos. Bueno, en esa época no se llama Estados Unidos, dice el nuevo mundo, más allá de este océano. ¿Y ahora cómo hacemos para irnos por allá? Pues empezaron ellos a ahorrar en sus ofrenditas, en todo lo que ganaban, juiciosamente a ofrendar, a ofrendar, a ofrendar, y lograron reunir una cantidad para comprarse un barquito, pero era un barquito chiquito, se llama el Speedwell, ¿ok? Ahí no cabían todos los que querían ir, los 300 aproximadamente, ¿no? Ahí no cabían. Pero entonces, pues el Señor va a hacer provisión. ¿Ok? Recuerden que la mujer va a ser sustentada en el desierto. El desierto es el nuevo mundo en esta profecía. ¿Ok? El desierto acá es el nuevo mundo. América, Norteamérica, va a ser ahí el desierto. Es un lugar inhabitado. Un lugar donde no hay nadie excepto algunas tribus indígenas acá. Pero Dios tiene preparado ya ese lugar, mire, de antemano. Ya tiene preparado ese lugar. ¿Ok? Y entonces aparece aquí vienen las cosas increíbles, ¿sí? Resulta que en esa época el mismo rey Jacobo estaba interesado bueno, es parte del proyecto que tiene la Roma imperial de colonizar Norteamérica. Entonces este rey Jacobo Estuardo, King James, él quiere hacer todo el proyecto, o lo encargan a él de hacer todo el proyecto de colonización de Estados Unidos. Entonces, para ellos se inventan unas empresas especiales donde toda la nobleza de Inglaterra pues va a participar y se van a lucrar, desde luego, todo es plata, se van a lucrar de todo lo que se pueda explotar en esa zona. Ellos no pueden ir a Sudamérica porque eso es de España en este momento. No se lo han quitado todavía. Entonces ellos quedan en la parte de Norteamérica. Eso es inglés, lo que hoy es Estados Unidos. Entonces aparecen unas compañías, la compañía de Virginia. Pues esa compañía de Virginia es la empresa que se organizó para conquistar la costa oeste de los Estados Unidos. Ok, Virginia. Voy a irme al mapa para mostrar más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? A ver, estos son los Estados Unidos de América. ¿Ok? Este es el Nuevo Mundo en esa época, como se llamaba. Y la costa este de los Estados Unidos es toda esta costa, desde Florida hasta arriba, Nueva Escocia, lo que hoy es Canadá. Entonces, era un territorio vastísimamente grande. Entonces, lo primero que hacen es fundar una compañía para conquistar lo que se llama Virginia. ¿Ok? Virginia, esto de aquí. Que en esa época abarcaba desde por aquí más o menos, desde por aquí esta zona, hasta lo que hoy es Nueva York. Toda esta costa, lo primero que se estableció, la primera colonia se estableció por aquí, en Washington, Maryland, todo eso se llamaba en esa época Virginia. Y eso fue el primer establecimiento que hubo, una colonia inglesa ahí. Entonces el rey Jacobo, pues organizó esas colonias allá y hizo dos empresas, una llamada la Virginia Company y la Plymouth Company. La primera prosperó y se asentó un pequeño grupo en lo que hoy es Washington, Maryland. Pero pues era muy pequeño y la siguiente compañía, la Plymouth Company, fracasó porque
llevó inmigrantes, pero ellos se cansaron y después se fueron se unieron con otra compañía, o sea, no les gustó el sitio, el terreno. Entonces había ya pasado varios años, pocos años realmente, 13 años, desde que se había sentado la primera colonia en Virginia. Entonces eso como que no prosperaba. Y sacaron entonces otra empresa. Y esa empresa la llamaron el Concilio de Nueva Inglaterra. Esa costumbre de ellos de ponerle nombres como si se tratara de empresas gubernamentales, pero en realidad son empresas privadas, de la nobleza, de gente poderosa, ¿no? Y, a ver, un segundo, que yo iba a subrayarlo nomás. El Concilio de Nueva Inglaterra, ¿ok? Así se llamó. Es una empresa, no es, es una empresa, es una sociedad anónima. Todos los inversionistas de esa empresa, el objetivo era llevar inmigrantes de Inglaterra hacia el Nuevo Mundo para establecer una colonia nueva, adicional a la de Virginia, que ya existía, una segunda colonia para poder avanzar la cuestión, porque eso no estaba avanzando. Entonces, ese grupo de inversionistas, ese concilio en Inglaterra, esa empresa, fue la que va a patrocinar la salida de los peregrinos de Holanda con algunas gente de Inglaterra. O sea, el Señor va a usar ese mecanismo para financiar a la iglesia. La iglesia no tiene los recursos para poder emprender semejante viaje, ¿sí? Pero el Señor va a usar a esta gente. ¿A la facción cuál? Bueno, hagamos esa pregunta. ¿Qué facción usted cree que usó el Señor aquí para sacar a su iglesia de Holanda para Romana. llevarla? Roma imperial, exacto. La facción de la Roma imperial, claro, toda esta gente, todos esos inversionistas, pues eran las familias poderosas romanas que están ahí detrás, porque ellos quieren establecer el nuevo mundo en Estados Unidos, pero es que necesitan gente, porque así sí es muy difícil. Entonces, justo ahí se crea este concilio de Nueva Inglaterra. Esa empresa es la que va a financiar. ¿Cómo es el acuerdo? Ellos le van a pagar a los que quieran irse, le van a pagar el viaje, herramientas, ropa, comida, provisiones, todo lo que necesitan para levantar casas allá, montar cultivos, ganadería y empezar a hacer una comunidad autosostenible. Desde luego, ellos van a hacer tributos allí a esta gente. A cambio, ¿qué pide esta gente? Que durante 7 años envíen a Inglaterra como pago recursos naturales de lo que ellos hagan, pescado, madera y pieles. ¿El acuerdo cuánto dura? 7 años. Interesante número. 7 años. ¿Ok? Al cabo de los 7 años, ya las tierras donde estén todos los que hayan vivido unos 7 años se reparten entre los colonos y esas tierras quedaban en propiedad de los colonos. ¿Ok? Desde luego hubo muchos desacuerdos porque los inversionistas pues a sacar la mayor tajada, ¿sí? Y los colonos pues son los pobres que les toca trabajar y trabajar para cumplir eso. La única condición, pues así que ellos eran bien firmes, los colonos eran libertad de religión. Allá no vayan a ponernos leyes de que iglesia anglicana, ministros, bla, 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 nada de eso. Se respeta ese acuerdo y los colonos deciden que ahí es donde tienen que irse con esta gente, con el concilio en Inglaterra, estos inversionistas. Y entonces ellos unen los pocos recursos que tienen, que han ahorrado en Holanda, compran el barquito Speedwell, pero los inversionistas le ponen un barco más grande llamado el Mayflower, famoso Mayflower, que es ahí donde se van a ir. ¿Ok? Vamos a terminar aquí con la última diapositiva, solo para cerrar. Y ahora los ingleses de Leiden, confiando en Dios y en sí mismos, se prepararon
para su partida, 1620. Los barcos que habían proporcionado el Speedwell de 60 toneladas y el Mayflower de 180 toneladas solo podían albergar a una minoría de la congregación, por lo que Robinson quedó en Leiden, mientras Webster, el anciano gobernante, también era capaz como maestro, conducía a los más jóvenes y fuertes que se ofrecían libremente. Toda empresa de los peregrinos partía de Dios. Se celebró un solemne ayuno. Dijeron: busquemos de Dios un camino recto para nosotros y para nuestros pequeños y para todos nuestros bienes. Anticipándose a su alto destino y a las sublimes doctrinas de libertad que surgirían de los principios sobre los que establecían sus principios religiosos, Robinson se despidió de ellos, respirando una libertad de opinión y una independencia de autoridad como entonces apenas se conducían en el mundo. Conocían el mundo. Los dos barcos no daban abasto para toda la congregación, entonces unos tendrían que llegar después. Este viaje no era fácil, no era nada fácil en esa época viajar por el Atlántico. Les esperaba un sinnúmero de peligros y el pastor Robinson decidió quedarse y dijo: avancen otros, y Brewster va a coger como el liderazgo allí y él se va a ir con unas como 150 personas, algo así, al principio. ¿Ok? Y así salen para el Nuevo Mundo. Esto es apenas el comienzo, porque aquí van a pasar muchas dificultades. La ira del dragón se va a manifestar, no va a dejar que esta gente llegue al Nuevo Mundo, porque él sabe que hay algo especial en este grupo. ¿Ok? Y como el enemigo estudia las profecías, así lo dice la hermana White, pues él lo que hace es dilatar lo más que pueda esas profecías. Y aquí quiso hacer lo mismo porque él no iba a permitir que esta mujer huyera al desierto como estaba previsto. Entonces les ha hecho la vida imposible desde siempre aquí hasta a la iglesia. Entonces esos hermanos se van a ver en muchas dificultades, pero el Señor está con ellos, los está sosteniendo. Una última cosita aquí. ¿Qué usó el Señor para que volara la mujer de la presencia de la serpiente hacia el desierto? ¿Qué medio usó? Mire, se le dieron a la mujer, ¿qué cosa? Alas. ¿De quién? Gran águila. ¿Qué representa el águila? Para la época de Juan, el que escribió el Apocalipsis, y los apóstoles, ¿qué representaba el águila? Libertad. No. Bueno, sí representa libertad, según dicen algunos, pero había un símbolo aquí que Juan sabía perfectamente, y los apóstoles, ¿qué era el águila? Poder. Sí, pero hay alguien que representa el águila. Roma. Así es. ¿Qué va a usar el Señor para llevar a su iglesia? La gran águila. ¿Qué usó el Señor aquí para llevarse a su pueblo, a sus peregrinos? El águila romana. O sea, el poder financiero de estos inversionistas, de esta facción de la Roma imperial, para llevarse a la iglesia desde Inglaterra, Holanda, hasta el Nuevo Mundo. Medítelo, piénselo. O sea, hermano, que digamos que el Señor de los mismos enemigos saca para ayudar a su iglesia, ¿sí? Ujú, Por decirlo así. O sí, sea que para nuestros tiempos a lo mejor va a ser lo mismo, o es lo mismo, yo creo, por lo que hemos venido estudiando, ¿no? interesante, ¿no? Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con Jerjes, Artajerjes del imperio de los medos y los persas. Lo hizo con la misma Roma imperial.
ciertas ocasiones. Y ahora en el siglo XVI lo va a hacer con la misma Roma imperial en otro tiempo, ¿no? La facción Roma imperial. Bueno, ahí se cumple la profecía, ¿o no? Increíble. A mí esto me sorprendió. No sé si les suene de pronto muy loco, ¿no? Pongo aquí sobre la mesa esto que pienso que el Señor me puso esa interpretación. Pero si usted no está de acuerdo, pues está en todo su derecho, desde luego. No, Bueno, yo siempre pienso ujú, que Dios es Dios y Él mira cómo lo hace porque es Él y Él lo sabe todo. Eso no sería raro porque ¿quién conoce los pensamientos del Señor, sus designios? Solo Él, ¿cierto? Al Señor increíble. no le queda grave nada. Y los mismos que perseguían a la iglesia se convirtieron en los que la financiaron, porque esta empresa fue sancionada por el rey. No sé si el rey llegó a saber quiénes viajaban en ese barco, en esos barcos, ¿no? Pero así fue la historia, hermanos. Ay, perdón. Y coincide que el Señor usa las dos alas de la gran águila, que para la época de los apóstoles ellos sabían que la gran águila era la Roma imperial. ¿Se acuerdan de muchos escudos donde aparece el águila representando a la Roma imperial? De hecho, el estandarte máximo de la Roma imperial era el águila, porque ese fue el elemento que usó en el año 70 antes del sitio de Jerusalén y fue la señal que todos vieron para salir huyendo, según lo que el Señor Jesús les recomendó. Y por esa señal, al ver el águila imperial allí puesta sobre Jerusalén, es que ellos dijeron, ya esta es la señal, vámonos. Y ellos se fueron. Entonces el águila era algo muy significativo para el pueblo de Dios en esa época. Bueno, hermanos, no tengo nada más que decir. No sé si alguien más quiera mencionar algo, alguna pregunta. Bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Quién desearía orar para despedirnos en oración? Recuerden, en la tarde vamos a tener un maravilloso tema. La hermana Elcira va a conducir el tema que el Señor ha puesto en su corazón, que tiene que ver con todo esto de las cadenas generacionales, y se va a hablar del perdón. Entonces, muy importante ese tema, no se lo pierda, hermanos. ¿Alguien desea orar? Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias porque nos permites estar felices en este tu día sábado santo. Gracias, Señor, porque es una delicia el congregarnos, el estudiar tu santa palabra, en este caso la historia, Señor, porque necesitamos conocerla y ser conscientes de que todo el que desea seguirte, seguir esos buenos principios bíblicos, sufriremos persecución, pero contigo, Señor, estaremos por encima de todas estas vicisitudes. Aumentanos la fe, Señor, y tómanos como enteramente tuyos a todos los que estamos reunidos en estos momentos y a toda tu iglesia en el mundo entero que te estamos alabando y que te estamos dando las gracias porque vemos las bendiciones en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Gracias, Señor. Ponemos a todos nuestra familia, Señor, a los pies de la cruz de Calvario, para que seas tú tocando los corazones de cada uno y que te acepten y reconozcan de que sí hay un Dios verdadero y que ese Dios nos dio a su unigénito Hijo para que creamos en Él, le creamos y seamos obedientes a la santa ley que dejaste, porque ese es tu carácter misericordioso, amoroso, perdonador, que siempre está ahí a cada momento y que dio la vida por cada uno de nosotros, que no lo hace ninguna persona, ningún ser viviente, de dar la vida por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor Jesús,
por la vida, por la salud, por el alimento, por un techo, por todo, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición. Danos tu santificación, Señor, en este tu día, sábado santo. Santifícanos en tu verdad y danos de tu poder, Señor, para poder vencer todo mal hábito, toda mala costumbre, todo mal deseo, todo mal pensamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Hágase conforme a tu voluntad. Amén.